Ok, estamos aquí esta noche para hablar de un tema que, bueno, según la gente que ha comentado, de los que ya lo han escuchado en la mañana, una fe firme o una emoción pasajera son características de personas que pueden conocer al Señor y que, bueno, pudiéramos estar entre lo que es una fe firme, que eso trae una manera de motivarnos para seguir adelante, pero también así como para algunas otras cosas y una revisión si no lo estamos. Hay una diferencia que nos convierte en personas que vamos rumbo a la eternidad, sí o no, pero es importante entonces en el que nosotros podamos estar haciendo estas cosas. Pues hay esa línea invisible que separa a los salvos de los perdidos y la cruzamos a través de este abismo lo podemos cruzar sin nosotros también darnos cuenta. Hay personas que lloran en los altares, no le estoy diciendo que eso es algo malo, pero hay personas que lloran en los altares, que levantan las manos en alabanza, que gritan aleluya con lágrimas en los ojos, pero después de varios años seguimos siendo las mismas personas sin haber sido transformadas, y eso nos convierte en una actitud que puede ser peligrosa para nosotros. Porque otros que nosotros conocemos, gente que vive experiencias sobrenaturales en los servicios, en los cultos, pero no pueden vencer el más simple pecado en la intimidad de sus hogares, en sus corazones. ¿Por qué ocurre entonces que mucha de la gente que, aunque en un momento nos emocionamos, estamos en el servicio, sentimos la presencia de Dios, pero que luego entonces el lunes o domingo por la tarde, como alguien decía esta mañana, no hay que esperar el lunes, los domingos ya por la tarde, ya estamos vacíos después de haber escuchado una palabra, porque la palabra no causa una conmoción ni una transformación entonces en nuestras vidas. Tenemos respuestas que para esto que pueden ser devastadoras a la hora de esto. Hay personas que confundimos la emoción con la fe. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, el culto fue bueno, fue glorioso porque sentimos su presencia, pero es en el fruto donde yo voy a sentir que esa presencia que estuvo en mi vida me ha permitido entonces ofrecer frutos delante del Señor. Personas que necesitamos ser transformadas y que nuestra realidad no sea temporal, sino una realidad que venga a nuestras vidas y que nos convierta en agentes de salvación, no por experiencias sensoriales, sino por la realidad que conmueve el corazón para que el alma permanezca de una manera viva y pueda traer vida a nosotros conforme a lo que es su voluntad. No todo el que dice tener fe realmente la posee. No todo lo que decimos, bueno, sí, yo tengo fe en el Señor, pero en el momento de la prueba, ahí es que todo se define. No todo el que se emociona con Dios realmente le conoce, porque la fe verdadera no se mide por la intensidad de nuestras emociones. Y muchos solemos confundir esto. No se deje confundir, porque cuando usted vea muchas emociones, eso no es lo que define que una vida conozca al Señor de una manera profunda, de una manera en la que la palabra pueda transformar. Hay un versículo bíblico que quisiera compartir en esta noche, que está en Mateo capítulo 7, del 22 al 23, y cita de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo nos confronta frente a una realidad que Cristo, que es el que advierte, aquí hablando en Mateo, en el Sermón del Monte, y luego los demás sermones que él compartió, y nos ponen advertencia en Mateo 7, 22 y 23. Y dice, bueno, pero profetizamos en tu nombre. Hoy tú no nos vas a conocer a nosotros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! Eso es algo espectacular. Pero ¿qué pasa si hicimos tantos milagros y ahora entonces nosotros somos los panas tuyos? Y Jesús advierte que entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos la gravedad del asunto aquí.
en el que no es por una emoción, no es por lo que yo proyecto, no es por lo que yo me he visto, para que la gente entienda, en el que yo soy ese siervo o esa sierva en su caso, en el que usted conoce al Señor. Conocer al Señor no son experiencias emocionales y sensoriales, son encuentros reales con el Señor, con la palabra, y eso sí nos define. Personas que hicieron milagros, dice así, personas que profetizaron, personas que vivieron experiencias sobrenaturales, pero fueron rechazados por Cristo porque tenían una emoción religiosa y no tenían una fe genuina. El llamado para esta noche es procurar esa fe genuina que hace diferencia de una fe que es totalmente sensorial. La emoción es pasajera y te conmueve en un momento, pero la fe firme es la que causa una transformación en nuestras vidas de una manera permanente. La emoción, ¿de dónde conviene? Viene entonces del ambiente, de lo que hay, de las luces, de las canciones, del montón de gente que está cantando con nosotros también. Ahí hay una emoción. La fe depende de Cristo, no del ambiente, de Cristo en sí mismo, de lo que es Él, de lo que es su palabra. La emoción no solamente busca sentir, pero la fe lo que busca es obedecer la palabra del Señor conforme a su voluntad. Fe verdadera es cuando la música suena y el predicador está hablando y dice lo que yo necesito oír. Eso no es fe. La fe auténtica se revela cuando todo se desmorona y cuando Dios parece silencioso en medio de mi prueba y cuando las circunstancias gritan que Él me abandonó. Y yo digo no, porque es imposible, porque el Dios que yo conozco no me abandona en el momento en el que yo tengo necesidad. Job supo de esto y él dijo en Job capítulo 13 versículo 15 y dice, aunque él me matare, yo en él esperaré, porque Job tenía un conocimiento que el Dios que él le rendía adoración y homenaje, le rendía culto, le rendía su vida, era incapaz de abandonarle, porque él conocía que Dios es fiel a todas sus promesas. Esta es la fe que trasciende las emociones. Cuando todos se van y pasa algo contigo, cuando todos se han ido y solo quedan las pruebas, tú te quedas con el Señor en un momento donde nadie más puede aparecer. Tu fe se tambalea al primer viento contrario que existe. Y no puede decir como Job lo dijo en aquel momento en el que, bueno, aunque él me matare, no importa que pase lo que pase, yo esperaré en el Dios en el que yo he confiado. Nosotros dudamos cuando las cosas no nos salen como nosotros esperábamos. ¿A dónde está anclada nuestra fe? Nuestra fe depende de que todo va bien. Así es fácil. Bueno, yo creo en Dios porque todo va bien, pero yo creo en Dios cuando las circunstancias se ponen difíciles, de que Él no me abandonará, de que Él me cuidará, de que Él estará conmigo. Si nosotros tenemos fe solamente cuando las cosas van bien, nuestra fe entonces se ve de una manera condicionada. Un primer punto para esto: la fe firme no necesita evidencias para creer. No necesita milagros para confiar. No necesita que todo sea perfecto para mantenerse firme. Y eso es importante. Pues saben quién ha creído, quién es el Dios poderoso para guardar y quién es el Dios en el cual Él ha puesto su confianza. El segundo punto la fe genuina produce una obediencia radical. Muchos nos quedamos en el camino. Pero el que tiene una fe firme no solo cree que el Señor existe, sino que vive conforme a su voluntad real. No es aceptar que Jesús murió por ti, sino que tú tienes que morir con Él en el día a día. No es confesar que Él es el Señor y, bueno, yo le obedezco cuando quiero. Es obedecerle cuando Él te indica obediencia. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice así: también la fe,
Si no tiene una obra, es muerta entonces en sí misma. La fe sin obediencia es una fe muerta. La fe sin una transformación es una fe falsa. La fe sin cambio en mi vida es una emoción religiosa disfrazada. ¿Cómo sería mi fe entonces? La emoción pasajera te hace llorar en el altar. No estamos diciendo que llorar en el altar sea malo, pero no basta. Una fe genuina no se identifica porque lloremos en el altar. Porque bueno, cantamos y sentimos la presencia de Dios y que bueno, es lo que eso tiene la capacidad de yo transformarme. El encuentro con Dios, el encuentro con la palabra, el encuentro con su presencia. La emoción pasajera no nos hace llorar, pero nos cambia. ¿En cómo nos cambia cuando tratamos a nuestras familias? Te hace levantar las manos la fe en alabanza, pero no te da fuerzas para resistir la tentación. Te hace sentir cerca de Dios los domingos, pero te deja vacío los lunes. Una buena pregunta. La fe firme te transforma desde adentro. Somos transformados conforme a su voluntad. Te da poder para perdonar lo que es imperdonable cuando nosotros tenemos una fe genuina. Cuando nosotros tenemos una fe genuina, nos da capacidad para amar aquello que es no amable. Una fe genuina te capacita para obedecer inclusive lo que es difícil. Una fe genuina te capacita para decir que no en los momentos donde nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos que decir que no. ¿Qué es lo que evidencia tu fe? Los escalofríos que sientes al adorar, ¿eso es lo que evidencia tu fe? De ninguna manera. Lo que evidencia tu fe es la victoria que hay en el obedecer. Las lágrimas en los cultos, todos podemos derramar lágrimas en los cultos. El carácter que nosotros manifestamos cuando estamos en la iglesia, pero también cuando no estamos en la iglesia. Las emociones pueden impresionar a las personas, pero la obediencia demuestra la fe firme en la que nosotros tenemos. Punto número 3, la fe firme se fundamenta en la palabra, no se fundamenta en la experiencia. Por eso encontramos mucha gente que lo que hace es hablar de su experiencia, pero no te habla de la palabra. No, mi experiencia tiene que ser aplicable, tiene que ser ajustada y tiene que ser basada en la palabra. Vivimos así en una generación que busca más experiencias que verdades. Vivimos en una generación que le gustan más emociones, sensaciones y que revelaciones. Más espectáculo que transformación. Y todo lo que es, qué sé yo, llamativo, todo lo que nosotros decimos que es, no sé, sensacional, es lo que nos llama la atención. Si no hay nada que es sensacional, no nos gusta. Si la alabanza, la gente no se tira en el piso y hace un reguero de cosas que no son necesarias para manifestar que hay una fe firme, que hay una vida que cree, que obedece a una palabra que es la palabra del Señor. Esto nos lleva a nosotros, si pensamos en esto, a un engaño permanente. La fe firme se constituye en eso, en lo que es la palabra de Dios, no en mis experiencias emocionales. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dice Romanos, no es por el sentir, es el oír, no es lo que yo siento, no es la manera en la que yo escucho la palabra para ponerla por obra. No es por experimentar, por conocer, no, es la verdad de Dios para mi vida. ¿Sobre qué está constituida nuestra fe como creyentes? ¿Por un momento que hace años que pasó?
Ah, bueno, el Señor fue conmigo en el 95. No, sigue siendo conmigo en el 2025, que hace 30 años justamente. 30 años viendo una evidencia de que Dios está conmigo y ahora voy a dudar de ninguna manera. Él no es hombre para mentir, Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Eso es lo que declara su palabra, pero eso es lo que Él me ha demostrado en el día a día. ¿Cuánto tiempo nosotros no tenemos que estamos vivos? Muchas veces nos ha faltado la salud, pero aquí estamos. No nos podemos anclar en el que nos faltó la salud, no porque pudimos no haber estado, pero estamos dándole gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido soberano. Tal vez en un día yo no pude comer porque tenía mucho trabajo, pero yo no me morí porque no comí, sino que su fidelidad, su amor, su misericordia ha permanecido con nosotros y estamos de pie por su gracia. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No es seguir viviendo, estamos aquí por gracia, estamos aquí por el favor del Señor, estamos aquí porque Dios ha sido fiel, Él ha sido firme y eso me invita a su fidelidad, a tener una fe firme en Cristo Jesús. ¿De qué vamos a dudar? De ninguna manera. ¿Qué más nosotros podemos decir? La emoción pasajera busca nuevas experiencias. La anterior ya no te satisface. La música más fuerte, la emoción más emotiva, ambientes más cargados. Vive de sensaciones y las sensaciones, al final de cuentas, lo que hacen es que nos gastan. La fe firme encuentra su fortaleza en las promesas inmutables de Dios. Se alimenta de su palabra, se sostiene en su carácter, descansa en sus verdades eternas, no necesita que le suban el volumen. La voz de Dios la escuchan en el silencio los que son de fe firme. Si quitamos la música, si quitamos la euforia religiosa, si quitamos las emociones, los ambientes cargados, ¿quedará una relación con Dios? Si nos quitan, por ejemplo, el cantar juntos, si nos quitan todas las demás cosas, ¿somos capaces de adorar? Si me quitan el que tal vez no nos podamos congregar físicamente y tal vez llegue un tiempo donde tal vez no pudiéramos reunirnos virtualmente, ¿seguiríamos siendo cristianos, creyentes, firmes y arraigados en la promesa de Dios? Si nos quitan los demás hermanos, cuando estamos solos, tenemos la capacidad de tener oraciones fervientes, lectura de la palabra, una intención desde el corazón para obedecerle. Si me quitan los beneficios, si me quitan el empleo, si me quitan lo que yo quiero, lo que yo amo, yo sería capaz de seguir creyendo en el Dios y decirle como Job, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. ¿Qué queda cuando nos quitan, nos apagan las luces, se apaga la música? Cuando ya no hay una audiencia que me esté mirando, ¿qué ocurriría entonces en nuestras vidas? Si te quedas solo con tu palabra, si te quedas solo con una presencia de Dios de una manera silenciosa, ¿tu fe permanece firme? Y al final solo estará tu vida desnuda ante la palabra de Dios. ¿Qué nos quedaría, iglesia? Estas son las características de una fe firme y de una fe anclada en nuestras emociones. No es que tengamos, sino porque ahora hay muchas cosas que nos invitan a la emoción, pero pocas de ellas nos invitan a una vida de obediencia a Dios cuando todo lo demás desaparece. Cuando todo está bien, bueno, hay un cántico que dice, yo alabo a Dios cuando las cosas me salen bien. Qué bueno es, yo alabo a Dios cuando en mi vida no hay problemas. ¡Wow! ¡Qué cosa buena! Pero yo le alabo desde mi quebranto, porque Cristo es santo y se glorifica dentro de mí. Que cuando quedemos usted y yo solo con Dios, nosotros podamos manifestar frutos de una fe genuina. Frutos que digan, Señor, mira, yo no solamente soy cristiano cuando entro de 8 a 9 a la iglesia bíblica virtual. Yo soy cristiano también cuando las cosas no van bien, cuando no me quiero levantar, cuando tengo que ir a trabajar porque es lunes.
cuando no tengo suficiente dinero como el que yo quiero, cuando yo no estoy en el lugar que yo quisiera, pero tú sigues siendo mi Dios. Que lo que hemos tratado en esta noche nos pueda a nosotros movernos desde los lugares que pudiéramos estar y reforzar, si estamos dentro de una fe firme, podamos reforzar nuestra firmeza en el Señor cada día, porque su intención es que nuestra fe sea firme para que no nos digan, como dice en Mateo 7, apartados de mí, hacedores de maldad. No estamos dando cabida a esto. Que nosotros podamos pedirle al Señor, si necesitamos una transformación, si necesitamos ser revisados, si necesitamos venir delante de Dios, decirle, yo necesito ser transformado. Yo tengo mucho tiempo sirviéndote, pero lucho con mi pecado, lucho con mi rebeldía, lucho con mi incredulidad, yo lucho con esa holgazanería. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que tu palabra produzca en mí frutos, que me digan, que me conviertan, que me ayuden, que le diga a otros que yo soy un árbol que tiene frutos de esos que da el Señor en nuestras vidas. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por lo que tú puedes operar en nuestras vidas. Que tu amor, tu gracia y tu misericordia sean el sustento de este pueblo durante toda esta semana. Nos ayude y que con tu bien, oh Señor, nos cubras y nos permitas operar conforme a tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.